Hola, bienvenidos a la clase número 4 de Antropología Forense. Hablaremos como primer punto sobre las patologías estomatológicas o, en otros términos, todas aquellas enfermedades relacionadas con los dientes y la mucosa oral. En general, todas las enfermedades de la cavidad oral pueden afectar tanto los dientes como la encía, los huesos y la mucosa oral o los tejidos blandos circundantes, tanto de los dientes, los labios, la lengua. Pueden darse por distintos factores. Pueden ser provocadas por el medio ambiente. Recordemos que el ambiente o la tierra nos da los recursos alimenticios y nos da también materiales necesarios para la supervivencia. Además, provee agentes estresantes que pueden afectar la salud de las personas. Por su parte, los sistemas culturales son amortiguadores o protectores, al proveer comportamientos indispensables para la explotación de los recursos y los filtros necesarios en los casos de estrés. Los factores de resistencia de los huéspedes al estrés. Varios indicadores de estrés que dan cuenta del estado de salud y la capacidad de adaptación de las poblaciones históricas. Todas estas circunstancias o factores son los que influyen en cómo una persona manejará su higiene dental o cómo se irá dañando la dentadura con el paso del tiempo de acuerdo a el estilo de vida que lleve. Por ejemplo, una persona que come muchos dulces y además tiene pobre higiene dental, pues en algún punto de su vida sufrirá de caries e incluso de pérdidas de piezas. ¿Cuáles son los indicadores de estrés para el ser humano? El crecimiento y el desarrollo. Recordemos que nacemos sin dientes. Empiezan a salir alrededor de los 6-7 meses. Hay un recambio dentario entre los 6 y los 10 años, 12 años. E incluso después, casi en la etapa del adulto joven a los 18 años, entre los 18 y los 21, salen las muelas del juicio. En cuanto a las lesiones por desnutrición, deficiencias de hierro, deficiencias de flúor, todas estas cosas nos afectan la salud bucal. Las lesiones por enfermedades infecciosas, más que nada relacionadas a las caries, y cualquier tipo de trauma y muerte violenta. Todos los factores patodentales o de las enfermedades dentales se relacionan unos con otros. Por ejemplo, las caries dentales tienen relación directa con la placa o el sarro, la enfermedad periodontal o gingivitis, la inflamación periapical, astillas dentales y una atrición. Y así también vemos cómo otros tipos de enfermedades de los dientes y la boca se relacionan unas con otras. Y en este modelo también podemos ver cómo una simple afectación nos puede llevar a un problema mucho más complejo. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que veremos en la clase de hoy? Las caries, el desgaste dental, la enfermedad periodontal, el cálculo dental, placa y sarro, la reabsorción alveolar, los quistes, los abscesos periapicales, la hipoplasia del esmalte, las anomalías dentales, la oclusión y maloclusión, las manchas dentales, la boca meta o secundaria a metanfetaminas y la edentación o pérdida de los dientes. En cuanto a las caries, veamos en estas imágenes. Primero, hay personas que pueden tener cambios en la coloración, mientras que otros van perdiendo estructuras del diente hasta exponer la pulpa. Entonces, la caries es una enfermedad infecciosa y transmisible que se produce por la destrucción progresiva de la estructura de los dientes, iniciando a partir de la actividad microbiana en la superficie del diente. Después va a haber una decoloración, después se van a producir ácidos secundarios a las bacterias y la placa, y el curso de la enfermedad va a ser lento y crónico, y se caracteriza por una desmineralización del esmalte. En cuanto al desgaste dental, habitualmente sucede en la superficie oclusal de los dientes,
y se da por la acción mecánica producida por el contacto de diente contra diente, mejor conocido como atrición, y también por el contacto con materiales extraños, conocido como abrasión, o por el uso de los dientes como herramientas en la elaboración de tiras de piel o vegetal. ¿De qué depende el desgaste dental? Depende del grado de abrasividad de los alimentos, de la duración y fuerza del movimiento masticatorio, de las características de la oclusión del individuo y del pulido patológico causado a los dientes durante el sueño, mejor conocido como bruxismo. En estas dos imágenes vemos ejemplos de desgaste dental. En esta imagen vemos con líneas punteadas blancas cómo debería estar el diente o el tamaño que debería tener el diente, y también estamos viendo un poco de exposición de la pulpa. En esta otra, además de ver dientes cortos, también vemos dientes desgastados y muñones. O sea, prácticamente no hay diente. La enfermedad periodontal no es más que una respuesta inflamatoria de la encía secundario a uno o más irritantes y se conoce también como gingivitis. Hay factores locales que contribuyen a su desarrollo, mientras que hay otros desencadenados por el consumo de alimentos y agentes externos. ¿Cuáles dientes son más susceptibles a presentar una enfermedad periodontal? Los molares superiores e inferiores. ¿Y cuáles son los dientes que menos sufren de esta enfermedad? Los caninos. En un término medio entre qué es más frecuente y qué es menos frecuente están los incisivos y premolares. En esta imagen vemos los estadios de la enfermedad periodontal. Este es un diente saludable, una encía saludable. Aquí vemos una pequeña inflamación y acumulación de cálculo o sarro. Vemos cómo de la inflamación se va perdiendo el contacto de la encía con los dientes hasta empezar a desarrollar una pérdida ósea avanzada. En esta otra imagen vamos a ver los grados de inflamación y pérdida de cubrimiento de la encía a la raíz de los dientes. El cálculo dental. La mineralización de la placa bacteriana, compuesta de una capa pegajosa de glucoproteínas, partículas de comida y microorganismos, constituyen el factor irritante principal en la evolución de la enfermedad periodontal. Como vimos en la imagen anterior, siempre va a haber una correlación entre la placa o el sarro o cálculo y la inflamación de las encías. En esta imagen vamos a ver los distintos grados de clasificación del cálculo. Puede haber un cálculo leve, que simplemente mancha los dientes, un cálculo moderado, que es mucho más grueso y rodea los dientes, y un cálculo fuerte, que cubre casi todo el diente, como vemos en esta imagen del medio. En este caso tenemos un caso leve, acá un caso moderado, y este es un caso fuerte. En cuanto a la reabsorción alveolar, es una de las consecuencias de la periodontitis. En la reabsorción alveolar. ¿Qué sucede? Que debido a la inflamación, recuerden que dijimos, vamos perdiendo el recubrimiento de la encía hacia la raíz del diente. Aquí vemos ejemplos. Ausente, es normal que se vea un poquito la raíz del diente. En la leve va saliendo a relucir las raíces, en la media sale un poco más y en la considerable, que esta imagen está entre medio y considerable, es donde vemos muy expuesta la raíz de los dientes. En cuanto a los quistes, son cavidades que contienen fluidos o líquidos. Es mucho más común el quiste radicular, como vemos en esta imagen,
que crece por un granuloma periapical, es decir, alrededor de el área apical de los dientes. Son comunes en los adultos, sobre todo en los dientes anteriores y superiores, como vemos aquí. Normalmente no causan dolor, es por ello que el daño que causan es muy grande, puesto que a la persona nunca le duele y lo deja crecer y crecer hasta que ya requiere su drenaje. En cuanto a los abscesos, se dan más que nada por la invasión de bacterias orales secundarios a caries dentales o fracturas de piezas exponiendo la pulpa. Hay un desgaste dental muy severo, exposición de la cavidad pulpar, una inflamación y una pulpitis. Debido a la fuerte presión en el interior de la cámara pulpar, se disemina la inflamación a través de los tejidos de la mucosa oral y la encía, produciendo un necrosamiento de la pulpa y la propagación de la inflamación a través de los conductos radiculares hacia la región periapical del diente. Como vemos en esta imagen, aquí hay una pieza fracturada con caries con exposición pulpar y la formación de los abscesos. En esta radiografía vemos el absceso y en esta imagen entonces estamos viendo la exposición de los alvéolos maxilares, donde se ve la fenestración a nivel de la raíz apical de los dientes. En cuanto a los defectos en el desarrollo dental, los defectos en el desarrollo dental se utilizan con frecuencia para medir el grado de estrés y el nivel nutricional y de salud. La formación de la corona y la raíz dental está condicionada por muchos factores, entre ellos los genéticos, como la interrupción de la melogénesis y la odontogénesis, donde en realidad lo que se va a dar es la formación del esmalte en la melogénesis y de la dentina en la odontogénesis. La hipoplasia del esmalte no es más que el defecto del desarrollo que está más conocido y estudiado, y es una alteración estructural del esmalte. Puede suceder por una hipomineralización o por una reducción cuantitativa del esmalte con una mineralización normal. Esta es una de las formas de hipoplasia del esmalte. Son líneas transversales sobre los dientes y de acuerdo al grado de clasificación o de severidad, este es un diente normal y esto es un diente con una hipoplasia grado 5, que prácticamente no son líneas transversales, sino que el diente está como dividido. En esta imagen entonces vamos a ver otra de las características de la hipoplasia. Quizás las líneas, esta que está aquí y esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, no se aprecian mucho, pero sí apreciamos este pequeño hoyuelo o banda sobre el diente que es de un color distinto. Las hipoplasias se expresan entonces por diferencias e irregularidades en el grosor del esmalte. La hipocalcificación produce opacidad en los dientes y son especies de bandas, como vemos en esta imagen, transversales o áreas redondeadas, como esta, bueno, se ve más cuadrada que redondeada, en la superficie de los dientes que está en contacto con los labios o en la parte bucal de la corona del diente. En las anomalías dentales tenemos primero que nada la amelogénesis imperfecta. Es una condición en la cual el desarrollo del esmalte no es normal. En su forma leve, el color o el esmalte se ve algo turbio y en la forma más grave
el esmalte es muy fino y los dientes toman un color amarillo o marrón como vemos en esta imagen. Si bien aquí hay pocas porciones del diente que aún se ve blanco, de hecho se ve un poco translúcido y estas que son marrones y amarillas. En la dentinogénesis imperfecta hay una formación anormal de la dentina, el diente se ve algo translúcido o transparente y algunos de ellos tienen un tamaño, además de irregular, más pequeño de lo normal. Y eso es lo que se conoce como dientes en muñones. La sífilis congénita es una infección de transmisión sexual, pero que se pasa de la madre al feto a través de la placenta. Es algo muy raro, puesto que nuestro sistema de salud trata de detectar a tiempo este tipo de infecciones durante el embarazo. ¿Y qué lo caracteriza? Los incisivos, conocidos como dientes de Hutchinson o dientes en tijera de Hutchinson, son mucho más pequeños y redondeados, con un color amarillento. En el esmalte están separados ampliamente unos de otros y de los otros dientes, y con el tiempo se desgastan y se pierden rápidamente. En cuanto a la oclusión y maloclusión, los dientes maxilares y mandibulares encajan entre sí de diferentes maneras, de acuerdo a la población y al comportamiento de la población, pero también depende de la genética de estas poblaciones, además de las enfermedades o traumatismos que puedan sufrir. Vamos a ver los tipos de maloclusión. Oclusión tipo 1. Los dientes superiores se alinean con los inferiores, incluso en la parte delantera o anterior de los dientes. Esto se conoce como mordida borde a borde y es normal en muchas poblaciones. En teoría, los incisivos deben sobresalir un poco por encima, los incisivos superiores deben sobresalir un poco por encima de los inferiores. En la oclusión tipo 2, como vemos aquí, se conoce como dientes de conejo. ¿Por qué? Porque la dentición superior sobresale mucho por delante de la inferior. Se llama sobremordida y es una condición normal en poblaciones europeas y africanas. En cuanto a la oclusión tipo 3, tenemos todo lo contrario. Los dientes inferiores sobresalen de los superiores y se llama submordida. En cuanto a las manchas dentales, pueden darse por muchas situaciones. Es común que en restos que han sido expuestos a la inhumación, el color de los dientes se torne parecido al color de los huesos del cráneo y de la tierra que tenga adherida. El color normal del diente está determinado por lo blanco de su esmalte, con unos tonos entre azul y rosa, y el amarillo de la dentina. Un diente limpio sin mancha puede parecernos amarillento, pero en realidad este es el color normal. Existen muchos procedimientos de blanqueamiento dental, pero tienen que conocer que la forma normal o el color normal de un diente tiene una tonalidad amarillenta y no quiere decir que tienen mala higiene dental. Aquellas manchas amarillentas o pardas identifican una falta de higiene dental o el consumo excesivo de café, té, tabaco, vino tinto, entre otras cosas. Por ejemplo, las manchas de vino ponen los dientes de un color gris púrpura. Las manchas de tabaco, como esta que vemos aquí, sobre todo si la persona mastica el tabaco, es amarronada mucho más intensa en la superficial que está hacia la cara interna de la boca o la superficie lingual del diente. Las manchas por tetraciclina colocan los dientes de un color amarillo marronáceo. ¿Qué es la tetraciclina? Es un antibiótico que se deposita en los tejidos duros durante el desarrollo. Es decir, que si le dieron esto a la madre o le dieron esto al niño muy pequeño, pues él se va a ir depositando y va a ir cambiando el color de los dientes. Estas manchas duran aproximadamente hasta los 12 años, que es cuando termina el recambio de los dientes deciduos a permanentes.
Las manchas metálicas son una coloración parduzca o grisácea, dependiendo del metal que las produce. Por ejemplo, el óxido de hierro produce unas manchas marrones parecidas a esta y se da más que nada por intoxicación en el agua. Hay manchas grises que se dan por intoxicación por plata, secundario a las reconstrucciones dentales con una amalgama y algunos tratamientos endodóncicos. Es por esto que se han cambiado las amalgamas de plata o de mercurio por amalgamas blancas. Las manchas blancas o turbias, como vemos aquí, esto es un diente normal y aquí ya empezamos a ver ciertas manchitas. Decía el dentista de mi hijo cuando estaba recién nacido que cuando le empezaran a salir los dientes, si presentaba manchitas como estas en los bordes, indicaba que el diente estaba susceptible a caries. Pero en realidad puede ser por otras cosas. Por ejemplo, la ingesta excesiva de flúor o una fluoroterapia excesiva. Los dientes rosados, violáceos o azulados están relacionados a traumatismo de acuerdo al grado de reabsorción de la sangre que se acumuló en la encía, y también pueden estar relacionados a casos en envenenamiento por monóxido de carbono y asfixia. En cuanto a la boca meta o efectos del consumo de la metanfetamina, no es muy común verlo, pero en otros países era muy común verlo en las cárceles por la cuestión de consumo y abuso de drogas en las mismas. Los dientes toman un color gris amarronado, aquí como ven aquí, y algunos dientes quedan como muñones e ennegrecidos. Sucede que el consumo de estas sustancias causan la erosión del esmalte desde la línea gingival en dirección hacia la corona. Las piezas se tuercen, como vemos aquí, se quiebran y dejan unas raíces en los alvéolos. En cuanto a la edentación, que no es más que la ausencia crónica de los dientes, como vemos en esta imagen, esta es una cara o un cráneo normal. Si ven, los labios están prácticamente alineados, probablemente tenga una oclusión tipo 1. Y la forma del mentón, mientras que en esta miren el mentón cómo sobresale y cómo se ve en su vista anterior. En cuanto a los sistemas de numeración dentaria, el inventario dental se utiliza para registrar y describir el estado dentario de una víctima. Se puede establecer un sistema de notación propio o hacer uso de abreviaturas de acuerdo a ciertas guías internacionales como estas que vemos aquí. Las fórmulas dentarias son varias. Vamos a enumerar algunas de ellas. La fórmula universal u odontograma, que ya lo realizamos en el taller anterior, divide el aparato masticatorio por cuadrantes y numera las piezas dentarias correlativamente desde el 1 hasta el 32. La numeración comienza en el cuadrante superior derecho, en el tercer molar, sigue la dirección de las agujas del reloj hacia el cuadrante superior izquierdo, al cuadrante inferior izquierdo y termina en el cuadrante inferior derecho. Con respecto a los dientes deciduos o de leche, llevan la misma secuencia, solamente que se utilizan letras desde la A hasta la T. Aquí vemos un ejemplo de la dentición permanente utilizando la regla de los cuadrantes o el odontograma. La fórmula de Palmer o el sistema de Zsigmondy divide la cavidad bucal en cuadrantes. 2 cuadrantes superiores derecho e izquierdo, 2 cuadrantes inferiores derecho e izquierdo. Y numera las piezas dentales del 1 al 8, empezando con los incisivos centrales. Y para los dientes primarios, deciduos o de leche se utilizan letras minúsculas desde la A hasta la E. Es decir, el incisivo central derecho es el 1 en el cuadrante superior derecho. Y todos se numeran igual, del 1 al 8. El sistema Haderhout es similar al Palmer, solamente que en vez de utilizar solo los números para dividir los cuadrantes, utilizamos símbolos de positivo para los dientes superiores y negativo para los inferiores.
La fórmula de la Federación Dental Internacional o FDI es la utilizada y recomendada por la OMS y la Interpol. Divide la cavidad bucal en cuadrantes. Le asigna un número a cada cuadrante siguiendo la dirección de las agujas del reloj, iniciando por el cuadrante superior derecho. Es decir, el maxilar derecho es el cuadrante 1, el maxilar izquierdo el cuadrante 2, la mandíbula izquierda el cuadrante 3 y la mandíbula derecha el cuadrante 4. Se enumeran las piezas dentales desde el 1 al 8, empezando por el incisivo central en el maxilar derecho y se termina en el tercer molar de la mandíbula derecha. Para los dientes primarios o de leche, se continúa el mismo conteo según el esquema, solamente que los cuadrantes se enumeran como 5, 6, 7 y 8. Y aquí tenemos un ejemplo de este tipo de odontograma según la FDI. Si ven, igual se enumeran del 1 al 8, lo único que se le agrega el número del cuadrante. De hecho, es mucho más fácil identificarlos de esta manera. La policía científica y la dactiloscopía. Las ciencias forenses componen un variado grupo de estudios destinados a la investigación y el establecimiento de los hechos delictivos en casos civiles y criminales ante la ley. Todas se basan en la evidencia. En esta búsqueda de la verdad, utilizando las evidencias, la justicia convoca una esfera cada vez más amplia de disciplinas para obtener información que les sirva en el ámbito legal para comprobar o desestimar un caso. Los investigadores de la escena del crimen son aquellos que, en el lugar de una muerte reciente, suelen correr a cargo de agentes de la policía debidamente especializados. Son los primeros en acudir al lugar, reconocen, fotografían, organizan y recogen las evidencias que están en la escena. Luego de recoger estas evidencias, las envían al laboratorio para un análisis exhaustivo. Están familiarizados con todos los tipos de ciencias adjuntas a las ciencias forenses, entre ellas la dactiloscopía, aquellas ciencias que estudian las huellas de calzado, las que estudian las fibras, cómo se da la dinámica de las salpicaduras de sangre y también conocen de las armas de fuego o balística. Los criminalistas tienen múltiples ocupaciones en las ciencias forenses, desde lo genérico hasta lo especial. Se centran más que nada en la evidencia recogida en la escena del crimen y no tanto en el cadáver. Y de acuerdo a ellos, entonces pueden dar sus conclusiones. Los criminalistas hacen uso de la más avanzada tecnología. Utilizan microscopios, cromatógrafos, espectrofotómetros, análisis de neutrones, difracción de rayos X, entre otros. ¿Qué hace un especialista en huellas dactilares? Recoge huellas latentes, potenciando su resolución para identificarlas, las clasifica y las compara. Y al inicio de la dactiloscopía se utilizaba más que nada tinta y polvo, mientras que hoy se utilizan químicos y análisis por ordenador. En Estados Unidos, la mayoría de los especialistas en huellas dactilares pertenecen al SAID o el Sistema Automático de Identificación Dactilar, que utilizan el AFIS y algún otro tipo de programa informático para determinar y clasificar las huellas dactilares. La dactiloscopía como ciencia es el método más utilizado en las últimas décadas para la identificación de sujetos en las escenas criminales. Esta ciencia compara las impresiones digitales con las huellas dactilares encontradas en las escenas del crimen. Es una de las ciencias más certeras, puesto que no existen dos personas en el mundo con la misma huella digital, ni siquiera los hermanos gemelos. Ya hemos visto otras características que son específicas
de cada ser humano, entre ellas la rugoscopía, que estudia las arrugas palatinas, y la keiloscopía, que estudia los surcos de los labios. También la huella digital es única para cada persona. La dactiloscopía es el área de las ciencias forenses encargada del estudio, clasificación, archivo y recuperación de huellas e impresiones dactilares. Consta de 3 principios de identidad. La variedad. No hay una huella igual a otra. Puede haber semejanzas, pero siempre hay puntos característicos que individualizan a la persona. Tienen perennidad. La huella dactilar se mantiene sin cambiar durante toda la vida del individuo. Lo único que sucede es que si tenemos traumas, nos cortamos o nos quemamos, pues si nos quemamos se pierde la huella, pero si nos cortamos lo único que sucede es que se añade una característica más a la huella digital. Las huellas dactilares aparecen en el ser humano desde el 6º mes de gestación y desaparecen hasta que el cadáver entra en el periodo de putrefacción. Otro principio es la inmutabilidad, y es que las huellas dactilares contienen patrones de crestas que permanecen intactos hasta después de la muerte. ¿Cuáles son los tipos de huellas que podemos encontrar en una escena? Las huellas naturales son aquellas huellas que se encuentran grabadas visiblemente sobre la epidermis. Si ustedes ven detenidamente la yema de sus dedos, van a ver algunas líneas. Y si uso una lupa se ve mucho mejor. Esas son sus huellas, esas son las huellas naturales. Las huellas impresas o visibles es cuando nuestro dedo estuvo en contacto primero con tinta, pintura, grasa o sangre y luego pasamos o tocamos algo y dejamos nuestra huella allí impregnada. Las huellas moldeadas o semivisibles se producen cuando el dedo entra en contacto con una superficie blanda como barro, plastilina, cera y jabón. Y las huellas latentes son aquellas que el sudor producido en las manos las humedece, las puede llenar de grasita también, y cuando tocamos una superficie, nuestra huella queda allí. No es visible a simple vista, pero si utilizamos polvos especiales podemos obtener una huella dactilar. Las huellas latentes pueden perdurar de acuerdo a ciertos factores. Por ejemplo, la superficie donde está, la exposición al contacto de otras personas, objetos y eventos naturales, condiciones climatológicas. Es más fácil encontrarlas en superficies planas, lisas o semiporosas. No se ven, como ya les mencioné anteriormente, pero tienen el mismo valor probatorio luego de recogerlas. Y no es necesario que se encuentre completa. Con simples fragmentos también tienen un valor comparativo muy importante. Puntos característicos encontrados en las huellas digitales. Las líneas se detienen abruptamente y ya no tienen continuidad. Se pueden bifurcar, pueden converger, pueden desviarse, pueden realizar un empalme, que es esta pequeña unión aquí de 3, como una S, o pueden fragmentarse. También pueden interrumpirse, sobre todo cuando hay heridas en la yema de los dedos, pueden formar ojales, pueden ser forma de punto, como estos dos ejemplos, o pueden ser transversales. También tenemos otros tipos de líneas, como las bifurcaciones, que ya las vimos, los puntos, horquillas, trifurcaciones, finales de crestas, islas, que son diferentes a los ojales, puentes y dobles bifurcaciones. Como les mencionaba anteriormente, las cortadas se ven más o menos así. Las líneas son continuas, pero cuando nos cortamos pierden continuidad justo en dirección de la herida de cicatrización. ¿Cómo revelamos huellas dactilares? Huellas latentes. Utilizamos polvos, ya sea convencionales de colores o el negro, y magnéticos. También utilizamos distintos tipos de brochas de acuerdo a la superficie y de acuerdo a si son polvos magnéticos o no. Cintas adhesivas y lupas para ver. Además de las tarjetas, puesto que cada huella debe acompañarse
de ciertos datos necesarios de acuerdo a dónde se recogieron. En esta imagen vemos revelado de huellas con yodo, revelado de huellas con nitrato de plata y revelado de huellas con nidrina, que se utilizan estos dos más que nada en papel. Esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima semana en la clase número 5.